Desde los albores de la humanidad, los 7 pecados capitales han sido representados como las fuerzas que corrompen al ser humano. Hoy, personificamos estos pecados en figuras históricas que llevaron cada uno de ellos al extremo. Desde el poder destructivo de la lujuria hasta la ceguera de la soberbia, estas son las personas que encarnaron los 7 pecados. Lujuria, representada por Cleopatra, la última emperatriz de Egipto, conocida por su gran belleza, tanto así que muchos la consideran la mujer más hermosa de todos los tiempos. Cleopatra usaría su belleza para seducir a los hombres más poderosos de su tiempo, Julio César y Marco Antonio. Su relación con Julio César le aseguró mantener poder en Egipto, en cambio la relación con Marco Antonio provocó la división del Imperio Romano. Pero no solo usaba su encanto para escalar en la jerarquía social, ella tenía un apodo, la boca de 10.000 hombres, debido a su habilidad en el sexo oral. Otro de sus apodos era la de labios gruesos. Era considerada una felatriz, algo similar a una prostituta, pero sin llegar a serla del todo, pues solo daban felaciones. Gula, personificada en un hombre francés llamado Tarrare, poco importante para la historia de la humanidad, pues nunca llegó a tener un cargo importante, pero su historia es meramente sorprendente. Tenía un apetito inmenso que nunca se sacaba. Podía comer media parte de una vaca sin problemas, devoraba platillo tras platillo. Su inmenso apetito fue tal, que sus padres decidieron expulsarlo de su casa. Tarrare comenzó a vivir en las calles y, para saciar su apetito se alimentaba de todo lo que veía, ya sea animales vivos o basura. Él no tenía asco por consumir cualquier cosa. Trabajó en un circo donde comía serpientes, canastas de manzanas y piedras. Durante un tiempo Tarrare vivió en un hospital, donde un doctor lo trataba de estudiar, siendo alimentado con grandes raciones de comida. Aún así, robaba la comida de otros pacientes, y comía basura. En una ocasión le ofrecieron un gato, Tarrare se lo comía vivo, dejando los huesos y el pelaje. En su estancia en el hospital, se llegó a alimentar de los cadáveres. En una ocasión un niño había desaparecido, todos creían que Tarrare lo había devorado, razón por la que fue expulsado del hospital. Sin embargo, esto no está confirmado. La pereza representada por el genio y pintor Leonardo da Vinci, su obra más famosa, la Mona Lisa, le llevó unos 16 años, no porque fuera difícil, sino porque Leonardo era un experto en procrastinación, abandonando trabajos para empezar uno nuevo, y así sucesivamente. Tardaba muchos años en completar retratos y algunos nunca los llegó a terminar. De hecho, muchos de sus pinturas no están terminadas del todo, según el mismo Da Vinci. Un ejemplo es La Última Cena. Según él aún faltaban varios retoques y detalles. Las veces que acabó una obra fue por ser presionado por los clientes de manera intensa y constante. Se cree que sus últimas palabras fueron dedicadas a este mal hábito, y una de las teorías que explica este comportamiento es que sufría de TDAH o simplemente TDA. Ira, Genghis Khan. Ninguna figura histórica ha dejado un legado de violencia y destrucción tan grande como Genghis Khan. El líder mongol conquistó vastas extensiones de Asia y Europa con una ferocidad sin igual. Se dice que Genghis Khan tenía tal control sobre sus emociones que podía desencadenar la ira más destructiva cuando lo necesitaba. No solo era conocido por su habilidad militar, sino también por la brutalidad que mostró a sus enemigos. Se estima que bajo su mando murieron millones de personas. La historia cuenta que Genghis Khan, en venganza por la muerte de uno de sus emisarios, masacró a toda una ciudad, permitiendo que su ira destruyera todo a su paso. Su violencia era tan extrema que algunas crónicas dicen que dejó mares de sangre a su paso. La figura de Caín, el primer asesino según la Biblia, encarna perfectamente el pecado de la envidia. Celoso del favor que Dios mostraba hacia su hermano Abel, Caín cometió el primer homicidio de la historia humana. La envidia no solo le llevó a quitarle la vida a su propio hermano, sino a ser maldecido por Dios, condenado a vagar por la tierra sin encontrar nunca descanso. Caín es un ejemplo de cómo la envidia puede destruir los lazos más sagrados, como los de la familia. Su historia sigue siendo un recordatorio de cómo el deseo de tener lo que otro posee puede llevar a los actos más atroces. John D. Rockefeller fue el hombre más rico de su tiempo, y su avaricia no conocía límites. Fundador de la Standard Oil Company,
Rockefeller acumuló una fortuna sin precedentes explotando a sus trabajadores y aplastando a la competencia. Su insaciable deseo de poder y riqueza lo llevó a controlar el mercado petrolero casi en su totalidad, convirtiéndose en el primer multimillonario del mundo. Aunque Rockefeller donó gran parte de su fortuna a causas benéficas más tarde en su vida, el daño ya estaba hecho. La avaricia que lo llevó a acumular tantas riquezas creó un imperio basado en la explotación, el monopolio y el control absoluto del mercado. Soberbia. Napoleón Bonaparte es uno de los personajes históricos más asociados con la soberbia. Su deseo de poder absoluto lo llevó a conquistar gran parte de Europa, coronándose a sí mismo como emperador de Francia. Sin embargo, su arrogancia también fue su perdición. La campaña militar en Rusia, que comenzó con la creencia de que podría conquistarla fácilmente, terminó en desastre. Su ambición desmedida y su creencia en su propia infalibilidad lo llevaron a ser exiliado 2 veces y finalmente derrotado en la batalla de Waterloo. La figura de Napoleón es un recordatorio de cómo la soberbia puede cegar incluso a los más poderosos, haciéndolos vulnerables a su propia caída.